no te calentás con el coffee, no te calentás con nada. ¿Eres homosexual? Es hora de comenzar a ponernos en movimiento. ¿No creen? Ya nos elegiste. Ahora te acompañamos con el Coffee Break. Estoy consciente de eso. Vamos. Queremos que nos llamen. Oh, sí, eso es lo que planeaba hacer. Coffee Break. Muy bien, amigos. Hola, me mato de risa. En total tengo la Leli 8734 infinito. Este mensaje no es para que lo pasen al aire. Que no somos ni cocainómanos ni faloperos, que se entienda. Nos cruzamos el charco, nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí, como cada semana, nos encontramos con Yanay Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. Hola Dani, qué gusto tenerte de vuelta. Bueno, hoy más que cruzar el charco, vamos a cruzar el océano, vamos a cruzar el Mediterráneo. Para mí, tema ineludible, es lo que está pasando en Israel, y no es que yo vaya a aportar nada nuevo, sino que quería hacer algunos comentarios o pensar con ustedes en voz alta, desde esta orilla del Río de la Plata, cómo es que venimos procesando en nuestra pequeña comunidad judía y la opinión pública judía lo que está sucediendo en Israel. Y en la medida que han pasado los días y en la medida que se va aprobando un primer voto de la Knesset y el proceso avanza inexorable, creo que recién ahora nos estamos despertando de una especie de apatía o de dejar que las cosas corran y ver qué va a pasar. Y han surgido acá en Uruguay, hoy las publicamos, las acabo de subir en mi portal tumesar.com para el que quiera verlas, un par de cartas abiertas que supongo en Argentina también las habrá, de las diferentes corrientes y los diferentes denominaciones del judaísmo. Yo ya he visto documentos del movimiento Mazortí mundial, del movimiento Mazortí latinoamericano. Creo que el mundo anglosajón se puso mucho más en guardia mucho antes. Apenas en noviembre teníamos ya la certeza de que Netanyahu iba a formar esta coalición ultranacionalista y que iba a avanzar en la reforma judicial que empezó a avanzar esta semana. Pero acá en el mundo latinoamericano y en especial en Uruguay, que es por lo cual yo puedo hablar, somos tan sionistas, tan enceguecidamente sionistas, que confundimos el concepto de lealtad y fidelidad, el concepto que en hibrid sería neemanut, que es un concepto que está siendo usado académicamente para explicar por qué un judío de Sudamérica o de cualquier parte del mundo, y en especial en los Estados Unidos, donde la crítica es feroz, porque el judaísmo es mayormente liberal, ¿por qué un judío tiene que mantenerse fiel a Israel más allá de los gobiernos que tenga? Hoy ya no es una cuestión del gobierno de turno. Hoy lo que se está planteando son cambios estructurales muy profundos que, si cuajan, como parecería que van a cuajar, de a poco van a ir dibujando una realidad de un Israel que, bueno, vamos a tener que volver a conocer, a reconocer. Todos los que fuimos criados en otras ideologías, con otras expectativas, ya no hablemos del viejo socialismo de Ben Gurión, de la Histadrut, eso está todo perimido, liquidado, el kibutz, en fin. Pero aún con el libre mercado, aún con el Startup Nation, había valores, hay valores que hasta ahora se han mantenido y que de aquí en más no sabemos hasta qué punto se van a mantener. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer los judíos que no vivimos en Israel por elección? Porque la opción de hacer aliyá existe para todos los judíos. Por ahora, con tener un abuelo, sos automáticamente ciudadano, un abuelo judío. Eso también puede cambiar. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué tenemos derecho a hacer? ¿Y qué podemos influir o no influir? Yo creo personalmente, por ahora, que desde el punto de vista de influencia es muy poco. Es opinión pública, es escribir, es pensar, es tener este tipo de columna de diálogo, una radio como la de ustedes donde se deben cruzar decenas y no cientos de opiniones, las de ustedes mismas, las de
los entrevistados, las que tenemos el privilegio de tener una columna. Y después están las redes sociales. Acabo de cortar ahora, porque tenía que entrar en la radio, un diálogo con viejo conocido, Gabriel Ventascal, que va a estar ahora en marzo en Argentina y probablemente también en Uruguay, que es un defensor muy fuerte del Likud y de Netanyahu y de sus políticas, pero al mismo tiempo, y lo sé por experiencia de cuando tuve yo un programa radial hace muchos años, es un gran analista político y un gran conocedor de la realidad israelí. Así que yo, aún en la divergencia, lo respeto mucho, pero creo que las ideologías, y se lo dije, están nublando el criterio de gente muy, muy capaz. Creo que están nublando el criterio, por supuesto, los intereses personales de una persona muy capaz como fue Bibi Netanyahu. Yo tengo una gran, gran amiga, como una hermana en Israel, que viene de una cuna del Likud, del Herut, del Betar más profundo. Su padre se codiaba con todas las grandes élites del Betar, fue Sheliach en Sudamérica, y sin embargo me dice, yo no puedo votar más por Bibi, ¿no? Ya me lo dijo hace tiempo, es decir, me excede el grado de corrupción, de cinismo, el poner a todo un país de rehén de sus necesidades judiciales que ya estaba en juego en las últimas vueltas electorales. Bueno, ahora es evidente que es así. Y creo que lo que tenemos que hacer es hablar del tema. Y acá en Uruguay, en Montevideo, somos bastante tímidos y reacios, no nos gusta levantar olas. Hay mucho miedo a las reacciones antisemitas, hay mucho miedo a las reacciones, digamos, de que se suban al caballo, aprovechen la volada, como se dice vulgarmente, para caerle más a Israel, en esta circunstancia tan especial, porque es muy difícil de discernir la paja del trigo, ¿no? Y el gobierno, sabés que muchas veces se habla del gobierno de Netanyahu como si fuera todo Israel. Bueno, el tema es que el gobierno de Netanyahu hoy está realmente haciendo cambios muy drásticos en la realidad, es decir, como hubiera sido si hubiera anexado, por ejemplo, la ribera del Jordán, que se frenó en aquel momento por presión de los americanos, y bueno, las políticas de construcción de viviendas en territorios todavía en disputas. En fin, hay cantidad de cosas que suceden todo el tiempo, pero que podés verlas más como marginales, en un sentido de que no afectan a la vida interna de la sociedad israelí. Afectan a la vida de los palestinos, pero los palestinos también tienen que hacerse cargo de su propia vida y de sus responsabilidades y no derivarlas siempre a Israel. Pero este tipo de cosas que están pasando, es decir, por un lado la reforma judicial y por otro lado, aunque ahora se habla menos, el proceso de dogmatización del judaísmo en Israel y de la imposición de la religión sobre el Estado, creo que son dos temas que no afectan a los palestinos, no afectan es decir, afectan al israelí medio, nos afectan a nosotros como judíos y defensores de Israel, judíos sionistas. En fin, creo que es muy profundo, muy sensible y muy grave. Entonces, en ese sentido, y de alguna manera, entre el editorial que pongo hoy en tu mesa y lo que escriben estos compañeros muy prestigiosos, todos ellos acá en Montevideo, me parece que hay que poner el tema arriba de la mesa y seguramente estemos buscando algún otro tipo de situación que podamos por lo menos discutir los temas, aclararlos, aclarar por qué la reforma judicial aparentemente tiene su razón de ser, pero ni la oportunidad ni la forma son las que deberían ser, por qué se postergó tanto, por qué hay temas que son vacas sagradas en Israel y no se pueden tocar, como sea el poder de la Suprema Corte de Justicia o el poder del rabinato, ¿no? Es decir, si hablamos de unos tenemos que hablar de otros, y la democracia israelí seguramente es bastante imperfecta, porque todas las democracias lo son, pero Israel es un país muy joven, creado muy a los apuros y en base a leyes que ya existían, y con algunas concesiones políticas que siguen siendo determinantes hasta el día de hoy, como el poder que tienen los partidos religiosos, cómo no se tomó en cuenta
no se podía saber que los grupos ultraortodoxos iban a crecer hasta hasta el punto que han crecido hoy, que son una carga fiscal enorme en Israel, que no sirven en el ejército, en fin, todos los temas que ya sabemos. Entonces creo que como judíos responsables, conscientes, como decíamos en Mitnuah, Hazit Anor, conscientes, analíticos de la realidad que vivimos, ¿no? Siempre me acuerdo de eso de la plataforma. Creo que tenemos que dar la discusión y creo que tenemos que hablar y no tenemos que tener miedo. Los que estamos opuestos a lo que está pasando, los que lo toleran, los que lo favorecen, los que son ultranacionalistas y quieren aplastar cualquier tipo de enemigo, los que somos más liberales y creemos que el gran desafío del sionismo en el próximo siglo va a ser cómo tratamos a nuestras minorías. En fin, creo que todos tenemos que dar la discusión y no podemos dejar que esto simplemente transcurra y ver qué pasa en Israel. Porque sí, en definitiva, los israelíes que votan o que manifiestan en las calles son los que van a decidir qué va a pasar. Si el gobierno va a durar, si va a caer, si va a haber nuevas elecciones, si hay chance de que Netanyahu pierda, si hay chance de que vuelva a haber un gobierno, si Lapid se va a sostener como jefe de oposición o si Gantz lo va a superar, que es un hombre más conservador y más de derecha. En fin, todo eso lo tendremos que ver. Ahora, no podemos ser espectadores porque somos parte. Porque mañana cualquiera de nosotros puede ser un israelí de Holdabar, un israelí a todos los efectos, teniendo que ir allí a una urna y votar. Entonces más vale que imaginemos que podemos votar y que imaginemos que es nuestro destino el que está en juego cuando pasan estas cosas en Israel. Por ahí va la columna, que es mucho más breve, lo escrito, y por supuesto deja abierto un montón de planteos, y yo supongo que en la programación de la radio esto debe ocupar buena parte del tiempo en el aire. Sí, así es. Igual no es un planteo, es un pensamiento en voz alta. Yo hice aliyá en algún momento de mi vida y me volví. Y siempre pienso que hay una enorme diferencia entre ser israelí y no serlo. O sea, todos pertenecemos al pueblo judío, pero el Estado de Israel es un Estado. Y yo siento que yo tengo todo el derecho a opinar, de hecho, de alguna manera también trabajo de eso, de opinar, de buscar otras opiniones, de escuchar las opiniones de la audiencia, pero en definitiva, y como vos bien lo decías al final, el que decide es aquel que vota, y aquel que vota es el que sufre en el día a día las consecuencias de sus elecciones. Y en algún punto siento todavía, y después de décadas de estar en la Argentina nuevamente, que la mejor manera de contrarrestar estas políticas o estas ideologías, si uno cree que tiene que hacerlo, en definitiva es vivir en Israel y votar, porque es mucho más fácil oponerme si estoy en Washington, en Nueva York, en Montevideo o en la Argentina, pero no sufrir a diario, por lo menos todas o la mayoría de esas consecuencias. No estoy diciendo que la única manera de relacionarse con Israel sea vivir allí, porque evidentemente las diásporas van a existir, pero también es verdad que el mundo anglosajón, como lo definías vos, hoy está opuesto y también está empezando a emigrar, cosa que no sucedía antes. Están empezando a sufrir el antisemitismo y eso no tiene que ver definitivamente con Israel, tiene que ver con otras cosas. No sé si estás de acuerdo o no de acuerdo, pero la primera cosa que tenemos que entender es que si queremos cambiar algo de la política interna de Israel, más allá de la opinión que tengamos, tenemos que vivir en Israel, trabajar en Israel, buscar un alquiler en Israel, comprar comida en Israel y tener el derecho a votar en Israel. Después de eso, por supuesto, estamos todos los demás, pero es un tema que a mí, por lo menos a mí en lo personal, me sacude constantemente. ¿Hasta dónde yo puedo adherir o no adherir a una idea? Pero en definitiva estoy acá en Buenos Aires. Yo, a ver, me resulta muy interesante el comentario que haces. O sea que yo también fui olé entre los años 76 y 81, viví en Israel, por lo tanto yo tengo pasaporte israelí, yo sería ciudadano que regresa, mis hijos son ciudadanos israelíes, todos podríamos votar si viviéramos allí, pero las elecciones de vida personales de cada uno, y con el correr de los años eso cambió mucho, no desmerecen nuestro sionismo ni nuestra vocación sionista.
Mi padre también hizo alía y tuvo un hijo allá, que es quien te está hablando, y volvió en un kibutz. Y primero se fue del kibutz a una ciudad, Beersheba, y después de Beersheba terminó volviendo a Montevideo, y de ser un socialista acérrimo, se convirtió en un pequeño burgués bastante exitoso en los negocios. Y nunca dejó de tener culpa por eso, porque era una época en que un Yored, ¿no? Se culpaba. Yo creo que hoy hemos pasado eso, creo que Israel tiene más de, es decir, la mayoría de los judíos del mundo hoy viven en Israel, eso ya es un hecho, es una potencia económica, por ahora parece que todo esto está afectando mucho, no quise ni mencionar ese tema. Entonces, el sionismo tiene hoy otras connotaciones. Por supuesto, pero yo a los 65 años viajo todos los años a Israel, pero no me puedo imaginar viviendo en Israel o votando en Israel. Lo que yo sí siento como líder comunitario o como aspirante intelectual que piensa los temas es eso, pensarlos y provocar, tratar de que mi público, la opinión pública en la cual yo vivo, piense los temas en forma un poco diferente y no con ese sionismo berreta incondicional de que todo el mundo está en contra nuestro. ¿Te acordás? Hablam Kulonek Dainu, en fin, que todo es persecución, porque también nosotros nos hemos vuelto bastante persecutorios, porque ahora tenemos minorías viviendo en nuestro seno, porque como judíos diaspóricos estamos viviendo la mejor de las épocas en la historia del judaísmo. Y eso es en gran parte porque tenemos una potencia como Israel que nos respalda. Sabemos que nos tomamos un avión, aterrizamos allí y estamos a salvo. No de un atentado, pero sí de la persecución del pogrom. Y por eso mismo algunos americanos se están yendo allí. Quiero terminar con una frase de Amos Oz, creo que fue su última conferencia, que él decía: yo no quiero volver a ser una minoría nunca, y menos en el Medio Oriente. O sea, yo creo que Israel es incuestionable, no hay judaísmo sin Israel de aquí a la eternidad. Es decir, esa época ya la vivimos, el judaísmo sin Israel ya sabemos cómo fue. Ahora tenemos que construir el otro. Y por supuesto que va a haber diásporas. Entonces, es encontrar la dinámica para que esas diásporas no voten, no determinen la vida de los ciudadanos que sí están en Israel, pero por lo menos seamos conscientes de lo que pasa, tengamos voz, tengamos materia gris y aparte nos preocupemos de nuestro propio judaísmo, porque si no también ese va a desaparecer acá en la Golá, donde hay muchos factores que atraen y que distraen a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y bueno, va a ser, como dice Hartman, que siempre lo cito, es muy difícil competir en un mercado libre de ideas. Y somos más libres que nunca. Entonces, en aras de esa libertad, también es que tenemos que discutir lo que está pasando en Israel, porque allí hay libertades que se van a coartar y eso es irrefutable. Absolutamente de acuerdo y es absolutamente también apasionante. Este tema seguramente nos va a convocar a seguir charlándolo en otro momento. Te mando un abrazo enorme, es un gustazo charlar y escucharte cada semana. Lo mismo digo, Dani, saludos por ahí a todos. Allí está Yanai Silverstein desde el Uruguay.